Lindero Norte Noticias. Periodismo sin fronteras. Un caso de una brutalidad con la que se cometió un homicidio tiene preocupado a la Fiscalía por todo lo que puede representar este asesinato, caso de un decapitado. No es el primero y esperemos que ojalá y fuera el último, pero acá el punto es la manera en la que fue encontrado el cadáver. Y ahorita le voy a explicar por qué, y hay una relación con el crimen organizado, con el narco. También pues hay mucha expectativa en Cobach porque no les han pagado el aguinaldo, hay preocupación, hay enfado, hay molestia. De eso también estaremos hablando. ¿Qué pasa con el aguinaldo para las y los docentes de Cobach? Estaremos también comentando sobre vaya manera de exhibir a la Fiscalía por parte del Poder Judicial. Señalan que el 80% de las audiencias que se difieren es por culpa de la Fiscalía, por ignorancia, por desconocimiento, por omisión o porque simplemente no quieren trabajar. Así lo plantean desde el Congreso del Estado. Eso, entre otros temas que estaremos abordando el día de hoy. Hoy miércoles, hoy sí tenemos al Rudy. Ya iniciamos. Gracias por estar acá con nosotros, como siempre, los 15 minutos que nos marca este reloj de arena, pero aún así agradecidos, contentos de los regalos que nos dan, del cariño, de la querencia que tiene la gente hacia nosotros, y nosotros le respondemos así, con periodismo, haciendo comunidad, hablando de los temas espinosos, más importantes, más controversiales y que generan debate, pero no este debate donde una mesa empiezan a levantar la voz y a discutir y hablar sin razón. No, acá necesitamos poner sobre la mesa los temas importantes que sean del debate público, que la gente sea quien los debata, que lo cuestione y problematice. Y por eso estamos contentos que como todos los miércoles, aun cuando teníamos 2 semanas que no le teníamos acá con nosotros, al doctor en educación Rodolfo García, el Rudy. Rudy, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bien, Jorge. Primero, antes que nada, pude haberlo hecho en privado, lo quiero hacer en público, te agradezco. Te agradezco tus comentarios la semana pasada. Y se nota que te ven y te escuchan porque recibí como 6, 7 de gente que no conozco. Sí. Dice, ¿qué pasó? Y, caray, dije, pues, yo no me promuevo para nada. Bueno, primero, muchas gracias. Muchas gracias. Sí, fue un problema de salud. Se está resolviendo y aquí estamos. Sí, pues Rudy, la gente te pide, hasta los contras, ¿no? Hasta los que no están de acuerdo contigo, dicen, oye, hace falta el Rudy para tener con quién pelearme el miércoles. Y pues bueno, es a través del análisis que hacemos justamente esta confrontación de ideas. Y Rudy, tenemos varios temas a desarrollar, nada más déjame presentar esto que a ti te afecta, a mí me afecta, a los que recibimos en la capital del estado nos afecta. Y es esta pésima, mala, dañina calidad del aire, y es algo que estamos sumergidos en los últimos 3 meses del año y todavía en el mes de enero. Y emitieron una alerta el gobierno municipal y también la Secretaría de Medio Ambiente de Baja California, fase de alerta por muy mala calidad del aire. Estuvimos a nada de llegar a una de contingencia ambiental. Si bien es cierto, no se planteó una precontingencia, pero sí hubo una contingencia como tal, una evaluación, si lo llevaban a contingencia. Sí se ha hablado de las condiciones naturales de la misma ciudad, pero también poco se habla de los factores importantes que nos llevan justamente a tener esta contaminación, porque pues bueno, es de una manera muy vaga o de una manera muy superficial. Nos plantean que si los coches, que si la gente que cocina con leña, que si las pollerías, que si las taquerías, pero no veo la actividad científica, Rudy, ¿no? Exacto, por eso dicen, no, mira, a ver, Jorge, yo vivo en una zona donde no tienes problema de pavimentación, gracias a Dios, y donde no existen los justificantes esos, porque yo no veo, aunque pueden ser para mí invisibles los humos que saquen los gases, que saquen los carros. Sin embargo, yo salgo a caminar todos los días y lo que hago es voltear arriba de las lámparas del alumbrado público y tú ves no sé si llamarle nata, no sé cómo llamarle, es contaminante. Uh-huh. Número 2, no me digan que somos el desierto porque sí lo somos, pero Caléxico también y el centro y Yuma. Sí. Hasta San Luis Río Colorado. O sea, por favor, no es por ahí.
A mí lo que me preocupa es la tibieza con la que actúa la autoridad ambiental. También por la calle Novena hay una serie de taquerías y de hot dog, bueno, total, y es una serie completa. Ujú. Si los tienes ahí, si están vendiendo, lo cual está bien, pues llega y pídeles que pongan filtros, Jorge. Ujú. O sea, insisto, esa debilidad de la autoridad ambiental para no... Si dices, es problema de las taquerías y de las pollerías, pues llega y oblígales a ponerles filtros. Punto. O sea, Sí. no, porque es puro discurso, pues. ¿Y quiénes la pagamos nosotros? No es así que, mira. O sea, sí. Ya lo estás sintiendo, ¿no? Sí, sí, ya lo siento, ya lo siento. Y por Entonces, ejemplo, a Isaac, que es el productor del programa, pero también es el productor de Ciudad Capital, yo creo que la vida es más gacha, ¿no, Isaac? Desde temprano, o sea, sale más temprano. no, pues peor. Desde las 6 ya está activo en la movilidad de la ciudad. Entonces, pues es salir con cubrebocas. Ahí veíamos ahorita las recomendaciones. El mismo Isaac nos ponía las recomendaciones en materia de usar cubrebocas, de no estar al aire libre. Pero bueno, ¿cómo le dices eso a los jardineros? ¿Cómo le dices eso a los estudiantes? A los los policías. a los trabajadores y trabajadores, a los policías. O sea, que tienen que estar justamente en la misma actividad. A los repartidores. A los repartidores, ¿no? todo. O sea, esos no pueden decirte, pues no puedo estar, ¿no? Entonces sí falta una información que de manera científica nos digan, porque nos hablan de las estaciones de monitoreo del aire, que podemos tener 10, 20, 30, pero si no realmente miden todos los contaminantes, estamos nada más hablando del PM10 y PM2.5. A ver, Jorge, ¿para qué me sirven 50 monitores del aire si no voy a resolver el problema de la contaminación? Claro. Que me digas, es que hay mucha contaminación, sí. Bueno, ya lo sabes, ¿ahora qué vas a hacer? Sí. Es como si voy al médico y no compro los medicamentos para aliviarme, pues. Pero además, Rudy, no tenemos ni siquiera la información exacta de los contaminantes. O sea, es de verdad muy complicado y lo peor es que pareciera que la autoridad nos dice, hey, mexicalenses, resígnense. ¿No? La secretaria de Medio Ambiente, Mónica Vega, resígnense, porque aquí viven. Sí, pero además, así es y no digan nada. Ándale, ni para qué andan diciendo, No. porque esto es cíclico, dice. Cada que llega esa temporada, ahí empiezan a rebuznar el mexicalense, a enojarse, ¿no? Y esto no tendría que ser de esa manera. No, insisto, porque aquí hay otras ciudades, aparte de Mexicali, que viven en el mismo desierto. Claro. Y no tienen este problema. Bueno, es más, digo, hasta se los exportamos. Oye, Rudy, cambiando de tema, sí. Generó, la verdad, como hemos hablado aquí mucho sobre la falta de coordinación entre las corporaciones y eso ha dejado claro en las mesas de seguridad cuando existen acusaciones de que uno traiciona al otro o el otro está coludido con el narco o el otro hizo un pésimo operativo o por qué no, por ejemplo, en las mesas de seguridad, la fiscal, oye, ¿por qué no nos hablas para hacer los decomisos que quieres hacer? Para nosotros solicitarle a un juez el ingreso a una casa de seguridad o el ingreso a un lugar donde tú piensas que se cometió un delito y por eso podemos, no reviente las casas, avísanos a nosotros. La Secretaría de Seguridad Pública se enoja con la Policía Municipal de hiciste un operativo sin avisarnos o nos contrapuntaste con una organización del crimen organizado o estás investigando delitos en una zona donde no es. Y así nos podemos ir, ¿eh? La Guardia Nacional, pues que ni sus luces y tiene muy pocas detenciones. La Fiscalía General de la República que deja salir a los malandros, sobre todo si es fin de semana, ligados a temas de narcotráfico. Y así le digo, nos podemos ir. Pero también en esas mesas de seguridad participa de vez en vez el presidente del Poder Judicial. Y dejó entrever, no dejó entrever, lo dijo claro, que no hay una coordinación. Que falta una coordinación entre la fiscalía, entre el poder judicial, entre las corporaciones y eso ha afectado los procesos o el sistema judicial, en este caso el sistema de justicia. Yo sé, Rudy, que es algo que ya sabíamos todos, sí. Pero ya que te lo digan abiertamente las autoridades en un espacio como es el Congreso del Estado, esto ya llega a mayor preocupación. Jorge, a grandes males, grandes remedios. Mira, voy a decir con claridad, necesitas una autoridad sobre todos ellos. Que los ponga en orden. ¿Sí? Y que le diga, tú haces esto, tú haces esto, tú haces esto, tú haces esto, y vamos a hacer responsabilidades. Porque claro que lo he escuchado muchas veces, no, es que es la policía municipal la que no avisa, no, es que es la fiscalía. No, es que no hay una cabeza, un cerebro. Mira, voy a ponerlo muy fácil. ¿Por qué está funcionando, aunque no les guste, toda la estrategia de García Harfuch?
Porque hay una cabeza. Sí. Y tu cabeza en el sentido pensante y con autoridad para decir cómo se van a hacer las cosas. Y ahí está incluido el ejército, la marina, las policías estatales, la Guardia Nacional, todo el mundo. Porque falta esa autoridad. Y luego decir, lo que pasa es que la fiscalía tiene un general y no sé, la Guardia Nacional trae otro y todo el mundo se cree arriba, pero no toma decisiones para todos. Sí, ¿no? Eso es lo que nosotros bueno, no vale por todos porque eso es una tontería. Yo como mexicalense o como bajacaliforniano les digo, pongan una escuela, pues, siempre por mi formación, una escuela que no tiene un director, cada profesor hace lo que quiere. Aquí lo mismo, Jorge. Fíjate, ejército, marina, Guardia Nacional, fiscalía, policía municipal, las que tú quieras. Cuando luego así es, pues cada uno son cabecitas chiquitas, pues son cabezas de enanos. Y además, Rudy, tampoco hay un trabajo de inteligencia que soporte cada una de esas investigaciones. Vemos que sí, en efecto, se caen las investigaciones de la Fiscalía porque falta este trabajo de arrastrar el lápiz del Ministerio Público, de llevarlo y confrontarlo ante un juez de control, y en donde una y otra vez los jueces y juezas les dicen, oye, ¿saben qué? Agentes del Ministerio Público, pues se les están cayendo los casos, los están elaborando mal, no lo están planteando bien. ¿Por qué? Pero además, Rudy, ellos se reúnen en mesas de seguridad donde estos planteamientos ya tuvieron que reducirse estos niveles de diferimiento de audiencias. Porque se reúnen entre pares, Jorge. No se reúnen con la autoridad que le va a decir, se te cayeron 4 casos, Sí. Es la última vez. Así que vete a hacernos un curso, lo que quieras, para que los hagas bien. Eso es lo que necesitas. Pero de nada sirve, Rudy, por ejemplo, en este caso, que así asumo yo que ha de suceder, porque bueno, eso sí no tengo el conocimiento a fondo, pero yo me imagino que pues todo mundo trae sus números alegres. ¿Por ¿no? qué? Porque son pares. Sí, o sea, todo el mundo trae sus números alegres para quedar bien con la gobernadora, para quedar bien con el coordinador de la Guardia Nacional. Y entonces yo llego y no es lo mismo que tú llegues y le digas, ¿saben qué? Ya tenemos lista la cena de Navidad y vamos a tener este presupuesto y vamos a comer esto. A que realmente llegues y digas, ¿sabes qué? No me alcanzó el dinero. No me alcanzó el dinero. Y a duras penas vamos a tener de comer tacos de frijol. Punto. Y ya. Entonces, y discúlpeme la comparación tan burda, pero la realidad es que así se manejan en cifras nuestras autoridades. Porque son pares y si tú me das una cifra y tú quedas bien, entonces yo pongo otra para quedar bien. Sí. Pero si sé que me van a supervisar esas cifras, que va a haber una cabeza, mujer o hombre, que diga, a ver, échame para acá esas cifras. ¿De dónde? Detállamelas. Sí. Ah, caray, pues yo como que le empiezo a borrar, ¿no? Es que Sí. lo digo por eso. No, sí, tienes razón. El problema está ahí, se ven entre pares y entre pares. Yo, como pa, yo no te puedo regañar ni exigir nada, pues. Sí, ¿no? Pero como autoridad arriba de ti, sí. Vamos a escuchar a la diputada Johanna Gil Baja del Partido del Trabajo anteayer planteó este tema. Puso de verdad en tela de juicio algo que era importante saber, el diferimiento de audiencias. Y es importante porque es distinto al planteamiento que hizo, por ejemplo, el diputado Juan Manuel Molina, que preguntó cuáles eran los tipos de diferimiento o cuál se daba más. Y el que se daba más, de acuerdo a lo que dice la Fiscalía, es que no hay, no se presentan fiscales, es decir, que no llega ni siquiera el Ministerio Público a la audiencia. Pero acá era ver con datos duros cuánto es el porcentaje de audiencias que se difieren por culpa de la Fiscalía. Y usted va a ver la sonrisa que suelta el magistrado presidente al saber esa información que incluso, creo yo, hasta él desconocía. Veamos. En primer lugar, la principal razón por la que se difieren las audiencias en materia penal es la falta de fiscales. Segundo lugar, la falta de asesores. Tercer lugar, asesor de la víctima. Tercer lugar, la falta de defensores. Y en cuarto lugar, el cambio de defensa. Un cambio de defensa con una táctica dilatoria, ¿no? Algo muy importante que estamos teniendo ahorita, afortunadamente con el apoyo de esta legislatura y la buena coordinación y el apoyo del Ejecutivo, tenemos nuevas salas físicas en la ciudad de Tijuana, nuevas salas en la ciudad de Ensenada, y se habían acostumbrado muchísimo, tanto Fiscalía como Defensoría, a la virtualidad. Le faltó nada más contestarme cuántas audiencias tienen que ser diferidas porque se asigna un nuevo agente del Ministerio Público que venía llevando en caso
y se manifiesta o el juez se percata de que no está compenetrado con los datos o medios de prueba. En pocas palabras, que el fiscal no sabe ni siquiera qué es lo que está atendiendo. Adelante, magistrado presidente. El diferimiento, del 80% del diferimiento, más o menos es porque la fiscalía dice que no viene preparada. El 80%. Sí, del 100% que se difiere, el 80% es porque la fiscalía no viene preparada con los datos y requiere que le dé tiempo para que se imponga. Gracias, magistrado presidente. Diputada secretaria, ¿quién continúa en el uso de la voz? Con gusto. ¿A poco no sabían? ¿No? ¿A poco no sabían? Y más, o sea, ahí todo el mundo se rió de, chin, o sea, ¿en qué nos metimos? Porque la fiscal es aliada, porque la fiscal es nuestra amiga y porque además la comparecencia que seguía era la de la fiscalía y la fiscal lo único que hizo fue apechugar, recibir el golpe y decir, pues es que ya estamos mejorando en la manera, en la capacitación y bla, bla, bla. Esta es la evidencia. Esto no es nuevo en materia de la fiscalía de María Elena Perdóname, Andrade. se les cayó el cielo. Se les No, cayó el cielo. se les cayó el circo. Además, pero Sí. el cielo les cayó en el circo. Es que cuando yo escucho eso, ya en público, pues qué difícil es poder defenderte. Y ahora, Rudy, si hablamos, porque también el magistrado presidente habla que cada audiencia representa en materia, porque ya ves, Rudy, que de repente nos volvemos súper neoliberales y nos importa mucho el dinero. El dinero. Aunque ahí lo entiendo porque estaban viendo el tema presupuestal. Pero el costo por cada audiencia representa más de 4,000 pesos. O sea, 4,300 más o menos pesos. Entonces, si haces cálculos matemáticos muy sencillos, pues si el 80% de las audiencias total se están difiriendo. O sea, te representa 4,000 pesos tener ahí al secretario de acuerdos, al proyectista, al juez, a los custodios, o sea, a todo el aparato gubernamental, a los administrativos del Poder Judicial, representa eso. 4,200 pesos por audiencia. Mira, es dinero del erario. Y no digo erario público, porque es erario. Sí, es dinero del erario. No es posible. Primero, ya destaparon la cloaca. ¿Sí? Pues ahora, a ver cómo lo remedia. Cuando digo ahora es, pues o hablas con los ministerios públicos, o hablas con los proyectistas, o hablas con el apoyo, lo que tú quieres ir a ver. A mí no me salgas con que mañana ya no puedo tener el caso. Preferible decir, tenemos el 30 al 40% porque como una estrategia de la defensa es que cambian de abogado. Ahí lo entendería en el sentido de que pues, es una estrategia de los abogados. Pero no cuando es del otro lado de la autoridad, Jorge. Sí. El problema está ahí, no en el otro, sino en la autoridad. ¿Cómo? ¿Cómo aceptarlo? Sí, porque se queda totalmente evidente que pues en el manejo de la justicia, porque aquí es la administración de la justicia, no se está, o sea, ya no estamos hablando ni siquiera, Rudy, de un tema de llevar a la sentencia, de la interpretación de las leyes, o de la aplicación, perdón, de las leyes, de la interpretación de lo que se viene en la carpeta de investigación, de la preparación y capacitación de los jueces y juezas, de la falta de infraestructura, de la falta de salas de audiencia, de todo lo que ha representado también un retraso en nuestro sistema de justicia por la falta de equipo, personal e infraestructura. Ahora hablamos de algo tan básico como que no se presentan a las audiencias, como que no están preparados, y en donde, lo que decíamos, Rudy, primero que el Poder Judicial, lo primero era una reforma a las fiscalías. Estoy de acuerdo contigo. Porque ahí está el nudo gordiano, pues. Ahí es donde está amarrado, Jorge. Pero cuando hago así es... yo público que está ajeno a eso, percibes que hay problemas serios, ahora que lo reconocen, mi siguiente pregunta es, ¿y qué proponen para resolverlo? Incluso en términos de corto, mediano y largo plazo, pero que te digan, mira, para poder resolver esto necesito, voy a inventar, unos cursos para los agentes del Ministerio Público, se me ocurre, pero necesito 4 salas de audiencia, aunque sean pequeñas, pero que sea una sala de audiencia. O sea, todo ese tipo de cosas, ¿cómo lo puedo ir resolviendo? Por ahí, porque lo que escuché, hubo sonrisas y nada más, ¿eh? Sí. Nada más. Eso es lo peor, Rudy, que hubo sonrisas. Sí. O sea, yo me hubiera enojado. O sea, si fuera Congreso, yo me molesto, porque entonces ¿a dónde se está yendo todo el presupuesto? Si fuera Poder Judicial, molesto, yo lo diría. Sí. Es que miren, el gran problema por el cual nos achacan
de que no avance el sistema de justicia porque nosotros somos el eje de este sistema, pues es la fiscalía. O sea, aquí era como un rollo de travesura entre pares, como dice Rudy. No, es que se tienen que reír porque le pusieron la soga al cuello a la fiscal. Sí. Es que, y seguía, ¿no? Sí. ¿Ah? Bueno, pues lo que hicieron es agarrar y decirle, órale. O sea, al final sí fue una travesura. O sea, le tendieron la cama a la fiscal, Mariana Andrade. No, es otra palabra. Oye, Rudy, cambiando de tema, porque esto es demasiado preocupante. El caso del Cobach, Rudy, porque hay muchos docentes administrativos de Cobach que nos están viendo y no ha habido ningún posicionamiento oficial de Cobach, y hablo del director general Gerardo Solís. No ha habido ni de los sindicatos, del sindicato de administrativos como el de docentes, de AIDA como de Garibo, ningún planteamiento de qué diablos está pasando con el aguinaldo, que ya lo tuvieron que haber recibido. El último día era el pasado viernes. Ese era el último día para recibirlo. Pero no ha habido ninguna información o notificación hacia ellos de manera oficial. Que se ha habido un trabajo que se ha hecho interno para decirles, hey, aguántenos las carnitas porque pues ya viene, ahí viene. La versión oficial es que hay un retraso administrativo, lo cual es inconcebible. Pero yo siento que no nos están diciendo todo. No le están diciendo la verdad. Sí. Mira, soy un docente jubilado. A nosotros ya nos pagaron el aguinaldo allí. Sí. ¿Por qué se hace así? Porque el que está enfrente de las finanzas o de la hacienda, o como quieras decirle, sabe que hay compromisos ineludibles, Jorge. Claro. O sea, si el director general del Cobach, este o el anterior, no se sentaron a ver cómo le iban a hacer desde octubre o noviembre para empezar a tramitar que hubiera solvencia económica en el Cobach, pues es que no saben. No me digan como que es un problema de administración. No, es un problema de abandono a los trabajadores y mi posición va a estar ahí siempre. A ver, no es el DIF municipal para que vayan y te regalen una cobija. Es un derecho conquistado y que tiene que ser ejercido. Pero además hay un ejercicio fiscal anual, Jorge. Sí. Cuando hago es, caray, si yo sé que tengo que ir al mercado y que tengo que comprar, no sé, naranjas y pepinos, y voy y no los compro, ¿a qué voy? Entonces, claro. Aquí hago un presupuesto donde voy a dejar estos boquetes. Es un boquete que está visto desde antes, Jorge, no es posible. Sí, no. Se está quedando corto lo que el gobierno del estado nos tiene que decir al respecto, ¿eh? No, la Dirección General del Cobach. Sí, sin duda alguna. Y no defino nada, simplemente, ¿quién es la cabeza del Cobach? Sí, Gerardo Solís. Sí, exsecretario de Educación. ¿Quién es? Bueno, es el que tiene que estar preocupado, diciendo, a ver, ¿cómo va, no sé, la ruta para que tengamos este dinero para tal día? Entiendo que hay un trabajo que lo han hecho en lo interior, pero acá hablamos de recurso público. Y hay una molestia que es totalmente genuina y es de verdad, se entiende, y hablo de genuina porque no viene de un componente político detrás que quiera golpetear, no. Esto es totalmente de las no te y los quieren trabajadores. Pagar el aguinaldo, punto. Sí, es de las y los trabajadores que te están exigiendo que te pagues como el salario, ¿no? Todo el mundo queremos que nos paguen cada quincena y que nos caiga nuestro sueldo y sin ningún problema. O sea, estés en el oficio o que estés. Pero más cuando se trata de recurso público, porque el dinero ahí está. Porque está presupuestado. Y más si la autoridad te dice que es un retraso administrativo. Pero a ver, ¿qué? Es una secretaria, es una computadora. No es cierto, Jorge. Es un abandono, un importamadrismo. Sí, porque si a esto le agregamos que si bien es cierto con la administración de Marina El Pilar se avanzó en el pago hacia los jubilados, las y los jubilados, se ha venido haciendo, y hablo de Cobach exclusivamente, ¿sí? El retraso de... ¿Cómo le llamaban eran más de 60, pero era un grupo que eran más de 60 que estaban exigiendo justamente este recurso, que era lo que a derecho les corresponde. Una de ellas fue mi alumna en el doctorado. ¿Ah, sí? Sí. Entonces ellos hacían plantones y todo, y con la gobernadora Marina El Pilar se avanzó. Pero aquí no se trata de temas de, sí, gracias gobernadora, no. Porque al final están adeudados, es una deuda. O sea, no podemos agradecer por una deuda que te tienen. A ver, Jorge, si hubiera habido una crisis económica en julio o en junio allá de este año, dirías, es que tengo este boquete porque en esa crisis del gobierno se nos cayó el dinero. Pero claro, no es cierto. Sí, ¿no?
No hay, pues, no hay manera, porque insisto, tú trabajas, sabes lo que son los POA, yo también. Bueno, si hago el programa operativo anual, voy a meter el mes de aguinaldo. Sí, y lo que también es una realidad es que la federación siempre se retrasa, que la federación siempre representa un problema, y es ahí donde también a Cobach le ha faltado un verdadero gestor o un verdadero acercamiento con Cobach General para que la federación le caiga el dinero. O una denuncia, Jorge. O una denuncia, o una exhibición. O sea, tendrá que venir de algo, porque el afectado aquí no tiene que ser el tema político entre la gobernadora y Claudio Sheinbaum Pardo, y que si tenemos que quedar bien aquí con allá, y si nos van a pagar o no nos van a pagar, sino hablar claramente qué es lo que está sucediendo. El que no se les haya resuelto, pero sobre todo que tanto la del líder sindical de lo educativo como lo de administrativo no hayan hecho ningún planteamiento, y donde ya vimos algunas manifestaciones desde el día de hoy en algunos planteles que docentes dijeron, yo no voy a hacer mi hora porque no me han pagado mi aguinaldo, esto se convierte en una bola de nieve, ¿eh? Originada por un abandono en la planeación y ejecución del recurso financiero, del dinero. Ese es el fondo, Jorge. La promesa es de que este viernes les van a pagar. Esa es la promesa. Pero pues el compromiso que se tenía jurídico era que el viernes pasado les iban a pagar. Así es. Entonces, imagínate que no les pagan ese viernes, se nos viene Navidad para la que sigue, y vaya problema en el que se van a meter, ¿eh? Es que el problema ya está. Van a buscar que sea el menos costo posible del error. Sí. Pero el error ya está, porque me estás demostrando, no tú, pues, sino quien hace esta planeación, me estás demostrando que no sabes hacer una planeación financiera para los pagos como esos que son obligados. O sea, no es un acto extraordinario, Jorge. No, es que tuvimos que dar un pago extra de 20%. No, no es cierto. Está presupuestado. Oye, Rudy, y bueno, en otro tema también, la Comisión Estatal de Derechos Humanos el día de ayer emite una recomendación que es muy importante, porque esta recomendación data, o viene a partir de un ataque directo que hizo el exalcalde de Tecate, el exmorenista, hoy luego PES y ahora también Morena. Un desastre trae ideológico que es más una conveniencia política, económica, y hablo de Darío Benítez, quien hemos criticado aquí en este espacio por la manera en la que manejó el recurso público, por la manera en que hizo planteamientos, sobre todo político, partidistas, y en donde el desastre que le ocurrió en materia de seguridad en su gestión. Pero este tema, que la verdad, ¿qué le hizo el municipio de Tecate? Si usted cree en Dios, ¿qué le hizo a Dios o a cualquier ser divino que lo están tratando tan mal con sus gobernantes? Pero hablamos de que le decía mentiroso, le infería que era chayotero y le decía una serie de descalificativos a nuestro compañero Frankie Rábago de Códice en Línea, que la verdad se rifa el físico, es un periodista de investigación a quienes le mandamos un abrazo fuerte, amigo nuestro, pero además le reconocemos el trabajo que hace más que por ser nuestro amigo. El problema, Rudy, es que pues ya la Comisión Estatal de Derechos Humanos emitió esta recomendación para que exista una disculpa pública, para que realmente existan planteamientos de no repetición de lo que hizo el propio Darío Benítez. Y esto porque, si bien es cierto, ahorita ya no es funcionario, lo hizo cuando era funcionario de primer nivel. Y la recomendación va en el sentido también de exhibir que este ataque a un periodista estuvo mal y que no se deben de repetir. Pero bueno, ¿qué podíamos esperar de Darío Benítez si viene de la misma ala de Jaime Bonilla Valdés, no? Mira, Jorge, y eso ha sido recurrente en las pláticas que tenemos fuera del aire. Hemos pasado de la libertad al libertinaje. La libre expresión, el derecho a poder decir lo que pensamos, tiene que estar basado fundamentalmente en lo que pueda demostrar, Jorge. Si yo te digo a ti, narcotraficante, cosa que usan los panistas como proyecto mundial, yo tengo la obligación de demostrarte que eres narco. Sí. Si yo te digo chayotero, yo tengo la obligación. Mira, aquí tengo un recibo, una declaración de tal persona que te dio tanto dinero y aquí está el cheque o el depósito. Pero no te puedo decir todo lo que yo quiera y no voy a tener ninguna repercusión. Eso es lo que está pasando en la Cámara de Senadores y en la Cámara de Diputados y está hundiendo a los demás funcionarios. Tiene que haber un alto. Y qué bueno que es un primer alto, para ver si así se entiende. Se entiende que yo puedo estar en contra, incluso debatir con alguien,
pero no puedo decirle cosas que no le pueda demostrar. Ujú. No, es que tú sabes, no, a ver, ¿qué sé yo? O sea, porque dice, es que tú sabes que yo sí sé lo que... No es que sepamos, demuéstralo. Sí, y eso viene de parte de algunos medios de comunicación, pero principalmente aquí de las autoridades, ¿no, Rudy? Sí, estoy O sea, hablando... que a lo fácil se van con este tipo de declaraciones. Estoy hablando de ambas partes, pero Sí. ahorita en este momento enfocado a la autoridad. Incluso la autoridad tiene que ser todavía más cuidadosa porque sabe que las baterías están ahí, pues. Entonces, insisto, si una autoridad me dice a mí narcotraficante, lo primero que voy a exigirle es que me lo demuestre. Ahí vemos la recomendación que es la 6/2025, dirigida al Ayuntamiento de Tecate por vulneraciones al derecho a la libertad de expresión en agravio de un periodista de Tecate. Pues el 17 de agosto del 2023, la Comisión de Derechos Humanos recibió una queja contra el presidente municipal de Tecate, Darío Benítez, relacionada con declaraciones emitidas públicamente por dicho funcionario. Y el 18 de agosto, el organismo solicitó medidas cautelares con la finalidad de evitar la producción de daños de difícil o imposible reparación, así como reducir la exposición al riesgo del periodista derivado de su actividad profesional. Durante el desarrollo de la investigación, la Comisión de Derechos Humanos tuvo acceso a evidencia proporcionada por la víctima, incluidos videos difundidos a través de Facebook relativos a entrevistas o declaraciones públicas emitidas por el alcalde. Entre las evidencias recabadas se encuentran mensajes emitidos públicamente por el alcalde en donde incluso llamó a otras a denostar a otras personas a que lo denostaran. Por ejemplo, saludos al periodista mentiroso, le dijo en esa declaración. ¿Cómo estás, V? ¿No? Te voy a seguir diciendo mentiroso aquí y en todas partes, compadre. Así saques comunicados. Salúdenlo todos al periodista mentiroso. Aplauso para el periodista mentiroso, porque aquí no nos rajamos con las mentiras. Digan lo que digan, no nos vamos a doblar para seguir cambiando la historia de Tecate. ¿Cómo no? La demagogia. De igual manera, sí, a lo Bukele, ¿no? Sí. A lo Bukele totalmente. De igual manera, se tomaron en cuenta los dichos del presidente municipal en una entrevista en un medio local que dijo el alcalde de Darío Benítez. Que por cierto, qué terrible y poca moral del periodista de ahora de salir a defender a una empresa que ese día pudo haber costado vidas y que ese día ocasionó una crisis ambiental nunca antes vista en la ciudad. Qué poca moral del periodista. Eso, y se los digo como es, tiene muy poca madre. Derivado del análisis, las evidencias y de la queja, se cuenta con elementos suficientes para acreditar la violación al derecho humano de la libertad de expresión contra el buen Frankie Rábago. Y usted podría decir, oye, qué exagerados. La verdad es que, pues no, el alcalde no iba a llegar para tanto. Si le pareció mentiroso, qué bueno que lo señaló. Ya decía el Rudy, hay que tener las limitantes de la libertad de expresión y aquí se sobrelimitó y fue un ataque. Y de manera sistemática, porque fueron varios días. Y hubo más, Hubo más que hizo el alcalde Darío Benítez. Pero en ese sentido, para que usted dimensione la gravedad de esto, es que el día de ayer, justo después de que fue publicado esto, el mismo Darío Benítez comparte el video de aquella ocasión, sabedor que no le pueden hacer absolutamente nada. Se envalentonó porque esto es un tema ni administrativo, esto es una recomendación de la Comisión de Derechos Humanos, en donde dice lo siguiente, Rudy. Y esto de verdad que es muy, muy lamentable, porque Darío Benítez lo escribe en su página de Facebook, lo que está leyendo ahorita. Me acabo de enterar por redes que la Comisión de Derechos Humanos acaba de amonestarme por haber dicho en público a un periodista mentiroso que es un mentiroso. Porfa, de perdis me hacen llegar la formal notificación. Siendo así las cosas, considérenme un orgulloso violentador de arrastrados serviles al poder. Mientras tanto, cuando él era el poder, justamente, mientras tanto, la Comisión de Derechos Humanos puede seguir haciéndose pendeja con las verdaderas violaciones de derechos humanos que están ocurriendo en Baja California, porque de verdad, ¿cómo se nota que no estamos en una persecución? Esto, Rudy, ya nos lleva al escenario de que justamente por eso le están haciendo la recomendación. Pues es que aceptas el pecado, pues. O sea, caray. Y ya ni siquiera tiene poder, Rudy. Poder público. El poder de la impunidad, Jorge. Sí, exacto. Cierto. Buen punto. De la impunidad, de poder hacer en este país lo que sea. Y yo ahí sí, y lo he dicho desde la izquierda, hay decisiones que el gobierno federal y el estado deben de tomar con mano dura, Jorge. Porque en ese plan de que es la democracia, no, espérate, la democracia no quiere decir groserías ni agresiones.
La democracia es el derecho a participar de todos. ¿Qué estoy diciendo con ese señor? Oye, todavía le dice lejos y a la propia comisión. De veras que me quedo frío y además lo hace público. Pues si antes era así un exhorto chiquito, ahora pues hágale un exhorto triple. Sí. Sí. Y todavía, Rudy, el día de hoy hace otra publicación. Veamos, ahí la tenemos, que nos la comparte el buen Isaac. Porque ahí Darío Benítez hoy dice, luego dicen que en Baja California no hay una persecución política. Desde ayer una docena de páginas que nadie conoce empezaron a pagar pauta publicitaria con la noticia del periodista mentiroso. Estas mismas páginas, nada que revientas, imagínense, tienen registros del 2024 de apoyo a la campaña de ya saben quién. Qué hueva y qué manera tan jodida de malgastar dinero del erario público. Neta, pónganse a jalar y dejen de levantar cortinas de humo y excusas para seguir queriendo tapar los reclamos de la gente. Hashtag fin del comunicado. Postdata, si van a aventar Metro Periodicazo al siguiente endeudamiento, aumento de impuestos, escándalo del gobierno Guinda, mínimo, del que él era parte, porque él estaba con Morena y defendía como nadie a AMLO y defendía como nadie a la 4T y una serie, y después se acordó que no podía ser alcalde por Morena y ya ahí sí continuó con su amistad con los janquistas. Mínimo déjenme enviarles mi pack de fotos donde salgo un poquito menos feo. Hasta les puedo posar con mi capa para verme más malo. O sea, ese es lo burdo. Pero además, Rudy, a quien señala él, de que son páginas que nadie las ve, a la compañera Gaby Martínez, compañera periodista, sí, cómo no, me acuerdo en televisión del Universal y que salía con nosotros, Baja News, que son compañeros que también trabajan acá, Rosarito en la Noticia, que tiene muchos años acá y que ha sido también. ¿Por qué compartieron compañeros de ese tipo? Y nosotros en Lindero Norte también lo compartimos. Porque también estos... ahora resulta que no te conocen tampoco. Sí, no. Y porque además, Rudy, porque ellos han sido víctimas de la violencia del poder. Rosarito en la Noticia, la propia Gaby Martínez y otros que publicó aquí el Darío Benítez. Pero esto es justamente la manera obstinada de querer seguir teniendo este poder que tenías como alcalde. Es una posición cierreña. Sí. Que no tiene ningún tipo de principio ni ideológico, ni político, ni económico. Es un barbaján. Y se lo aclaro solo con lo que leí. ¿Sí? Lo que tú dijiste. Nada más. Ahí con la todo. respuesta que él da, ¿no? Con eso tengo. Rudy, el tema central del día de hoy, Rudy, y tiene que ver con un asesinato más que ocurre en Baja California. Y esto, más allá de las declaraciones que hace Laureano Carrillo, secretario de Seguridad Pública, que me imagino que viste, Sí, vi. que le echa la culpa a los medios de comunicación. Y ahorita quisiera tu opinión sobre eso. Pero, Rudy, estamos frente a un asesinato que puede ser el punto de partida para homicidios de tal crueldad y brutalidad o el punto de partida para esta guerra que se va a intensificar. Y hablo de la guerra entre el crimen organizado narco a esperas de que la fiscalía nos hable del caso con mayor profundidad. Pero aquí, en exclusiva, le compartimos en Lindero Norte que el caso de este hombre que fue encontrado decapitado en Islas Agrarias, entre el Ejido Cuernavaca y Islas Agrarias B, en el Valle de Mexicali, una zona que también es considerada de incidencia delictiva que preocupa a la autoridad y sobre todo tema de narcomenudeo, fue encontrado el pasado lunes por la mañana, casi al mediodía del lunes. Cuando lo encuentran las autoridades, y hablo tanto los vecinos de ahí, pero también la policía municipal, y llega la fiscalía y hace la inspección del lugar, encuentra el cadáver así como lo vamos a ver. No les muestro más allá del cadáver porque tampoco se trata de revictimizar y por la dignidad misma de las personas, independientemente si hayan cometido un delito o no, si se dedica a un enfrentamiento o no, son víctimas de homicidio. Así es. La parte de arriba no presenta la cabeza, está decapitado. Pero además con una brutalidad porque de acuerdo a lo que obra en la carpeta de investigación, se habrían hecho estas laceraciones o heridas con una navaja o con un cuchillo. Pero además, lo grave aquí, Rudy, es que la cabeza realmente ya nada más tenía lo que es el cerebro, por así decirlo. O sea, la calavera, los huesos. O sea,
nada más tenía eso. Es decir, o le quemaron la piel o se la arrancaron. Lo que no sabemos es si es post-mortem o antes de que lo hayan matado, pero le arrancaron la piel de tal manera que solamente quedó el cráneo, la osamenta, el cráneo, como si fuera una persona desaparecida desde hace un año. A ese nivel, así, color blanco se veía el cráneo, sin ninguna huella de piel, solamente tenía los dientes y pudimos ver la imagen de acuerdo a lo que obra en la carpeta de investigación. Y esto preocupa a la autoridad. Pero además de eso, Rudy, lo que pudieron constatar al observar es que todo parece indicar, salvo lo que diga el servicio médico forense lo contrario, que adentro del cadáver no había órganos. No habría pulmones, no habría tampoco intestinos, no sabemos si corazón, seguramente no, pero no presentaba órganos. Y no presentaba ninguna abertura en la parte frontal del pecho, sino lo habrían sacado los órganos por la parte de la cabeza. Entonces, esta brutalidad, Rudy, que no habíamos visto en Mexicali, nos preocupa no solamente ahorita que le estoy diciendo, me imagino que usted tiene una cara de sorpresa, de enojo, hasta de incredulidad. Pero a la fiscalía también se quedó así helada, porque se dieron cuenta de la brutalidad con la que se dio este asesinato. A ver, Jorge, mi capacidad de asombro, no cabe duda que cada vez que siento que ya no puedo más esto que estás narrando. Primero, quien lo hizo es un tipo enfermo, sádico. Si cobra o no cobra es otra cosa. El asunto es que quien lo ejecutó es un tipo que debe gozar con ese tipo de asesinatos. Y cuidado que tengas a tu servicio alguno de los grupos delictivos que tenga uno o dos de estos a su servicio, ¿eh? Sí. Porque ellos ya son en serie, Jorge. O sea, ningún ser humano de nosotros que tenga un raciocinio regular se atrevería a hacer eso, pues. Sí, y esto que se encuentra a la altura, que se encontró el cadáver, le digo, el pasado lunes 8 de diciembre al mediodía, a la altura de la Gallera y el rancho El Mezquite, entre el ejido Cuernavaca y las Agrarias B, el hombre presentaba una identificación con el nombre de Javier Bolaños Arroyo. Todavía no se confirma su identidad, pero en su ropa traía esta identificación. Javier Bolaños Arroyo. Como veíamos en la imagen, a ver si lo podemos poner, vestía suéter gris, pantalón negro, calzado deportivo blanco con negro, marca Adidas por lo que acá alcanzamos a ver. Tenía data reciente, de acuerdo a lo que primero se señala por parte de la Fiscalía. Hoy le preguntábamos al Servicio Médico Forense, bueno, al Poder Judicial, porque ya sabe que hay censura en el médico forense, y el Poder Judicial nos da la ficha de la muerte y nos dice que se trata de un hombre entre 40 y 50 años de edad, que como decimos, fue levantado el cadáver en un camino vecinal del ejido y las Agrarias B. La causa de muerte, herida perforante producida por arma de fuego en el cráneo. O sea, le dieron el tiro de gracia. Lo matan y lo que hasta ahorita sabemos por lo que tiene la Fiscalía en la investigación, las heridas fueron producidas una vez que lo mataron. O sea, le cortaron la cabeza, la decapitaron y le sacaron los órganos. Es sadismo, Jorge, eso Sí. es sadismo. No puede ser de otra manera. No es casual, no es una afrenta o una venganza, ¿no, Jorge? Ahora, nosotros en el programa de hoy, y usted lo puede ver no en el título, sino, bueno, en el título que le ponemos a la imagen con la que usted le da clic en YouTube, es si se trató de un rito del mismo narco, porque no ha hablado de un tema satánico, sino del mismo narco en estos ritos que pudieran darse, o también del mismo narco llevando la violencia, porque el narco da un mensaje en la forma en la que asesina. Así es. ¿No? Y en la manera en donde deposita los cadáveres. Es la manera en la que se comunica el narco con sus grupos rivales y con la autoridad y con la sociedad. Por eso insisto, este tipo es un sádico, es un sujeto que goza haciendo esto, porque no le cuesta ningún trabajo. Y el problema es si tienes uno o dos en los grupos delictivos ya como empleados, pues. Porque vamos a ver, entonces un crecimiento de este tipo de sadismo. Sí, porque ¿qué mensaje estás dando, no? O sea, ¿cuál es hacia dónde lo estás llevando
por parte. Y ojo, le digo, no hablo de tema de satanismo y todo esto que de repente quieren hacerlo más morboso y tal. No. Hablo de la manera en la que estaría incurriendo el crimen organizado, el narco, para poder llevar a un mensaje. Porque lo que habíamos visto es personas colgadas de los puentes, que les cortan su órgano reproductor, que les cortan la lengua, que los desnudan, ¿no? Que les quitan la ropa. O sea, hemos visto ese tipo de mensajes. Pero en pues como usted podía ver, presentaba la ropa. Lo que no es el cráneo, en la cabeza, pero además ya no tenía piel la cabeza. O sea, era el puro cráneo. Y eso fue lo que les generó. En un principio, los fiscales pensaron que se trataban de 2 cadáveres. O sea, dijeron, lo decapitaron y vamos a encontrar la cabeza más adelante, como sí ha pasado. O la cabeza la dejan en una hielera, como pasa mucho en Tijuana. Pero acá no. Acá hablamos de que el cráneo se encontraba a un costado y además no tenía ningún narcomensaje, ojo, no había ninguna cartulina, no había nada. Pero sí es un mensaje que te simbra, Rudy. No, es que me quedo hasta deprimido porque creí que no podría existir tanta crueldad, Jorge. Entiendo, no me gusta, por supuesto, el asunto del narco, no me gusta los colgados, pero de ahí a este tipo de cosas, donde lo que haces es vejar un cuerpo, es denigrarlo, es demostrar que puedes hacer cualquier cosa con él. Y yo sí estoy convencido que es un mensaje para alguien. Cuando digo para alguien es, insisto, no es un señor loco que sale de su casa con un cuchillo y agarra el primero y lo decapita. No es así, Jorge. Sí, ¿no? No, es un acto de una tarea y de un sujeto que está acostumbrado a asesinar gente, pero además decapitarla y además sacar los órganos. O sea, ya, por favor. Sí, esto, la verdad es que sí, terminó impactando. Y Rudy, para cerrar de una manera pues ya alegre, la verdad es que sí quiero cerrar de una manera distinta para que usted se vaya a dormir o hacer sus tareas de manera distinta, porque sí, la verdad es que es muy fuerte. Se contuvo un buen trabajo en materia sanitaria, logró hacer una contención de un brote de sarampión, Rudy. Pero además nos lleva a la reflexión de cómo es que el sarampión, una enfermedad que con la vacunación prácticamente se erradica. Sí, a mí me tocó cuando había sarampión y luego las vacunas, cómo bajaron, pero hasta 0. Hablamos, Rudy, de ese es bueno, ahorita lo quiero platicar contigo, el gran problema de creer que todas son las verdades y de dar la apertura hacia la negación. Y es ahí donde es un gran problema de la libertad de expresión. Pero ahorita hablamos de eso. Vamos a escuchar al secretario de Salud, quien comentó justamente de la macrojornada de vacunación, de todo como se pusieron a chambear en las últimas 2 semanas. Y la verdad es ahí sí es el reconocimiento, porque en Sonora, en California, en Arizona, en Baja California Sur, en Sinaloa, en Chihuahua ya hay muertos por sarampión. Y afortunadamente aquí solamente se trató de 5 casos importados y de una sola familia en el Valle de Mexicali. Pero bueno, escuchemos qué fue lo que dijo el secretario. Yo sí vi ambos por su trabajo. Sí, con permiso, gobernadora, buen día a todos y todas. Buenas noticias respecto al problema que nos ocupa desde la semana pasada. Afortunadamente hemos podido mantener contenido este desafortunado brote, el primero después de 10 meses de que el país ha estado inmerso en un problema serio con este problema. Aquí se ha trabajado incansablemente desde el día que detectamos estos primeros casos. Siguen siendo 5 casos, insisto mucho. Hemos en el barrido casa por casa del ejido Nuevo León y de todos los ejidos aledaños, hemos encontrado casos sospechosos por niños que puedan tener fiebre o alguna lesión cutánea, pero afortunadamente todos han sido negativos para sarampión. Entonces aquí la clave es seguir haciendo esto que iniciamos desde que conocimos el problema, el tener una campaña sostenida, masiva, constante, de vacunación contra el sarampión a todos los niños entre 1 y 9 años. La verdad que es de reconocerse la respuesta de la población y también de ustedes que nos ayudaron a difundir la noticia. Y en esta mega jornada, gobernadora, del fin de semana, pudimos proteger a más de 5,000 personas contra el sarampión. O sea, había muchos niños
lo declaré públicamente que seguramente estaban sin esta protección por los 2 años y medio durante la pandemia y los meses después donde no hubo vacuna contra el sarampión, pero ahorita podemos estar tranquilos, sentimos que ya cubrimos esa brecha que existía de niños que no habían tenido acceso a la vacuna y esto nos ha permitido mantener allí limitado el brote. La intención con este programa masivo e intenso de vacunación es evitar que haya dispersión comunitaria. Ya en este momento lo hemos logrado, gobernadora. Así que siguen siendo 5 nada más, afortunadamente, y hemos descartado 7 casos que han sido sospechosos y que les hemos hecho pruebas de laboratorio que han sido negativas. Si alguien necesita la vacuna contra el sarampión ahorita, ¿la pueden aplicar? Sí, hemos trabajado en conjunto todo el sector salud. Esa es una de las ventajas enormes que va a haber con este nuevo Sistema Nacional de Salud. En cualquier unidad de salud del IMSS, del ISSSTE, del ISSSTE Bienestar o en las jurisdicciones sanitarias nuestras o incluso en los puntos convencionales de vacunación que tenemos en plazas y en centros comerciales, está totalmente disponible. Tenemos fotos del domingo, del fin de Es que el domingo y habrá una jornada de vacunación en la ciudad de Tijuana que es vehicular, así como en tiempos de la COVID, ¿no? Sí, Recordás sí, que llegabas en el carro y rápido. Yo fui uno de ellos. Sí, yo igual, la verdad muy oportuno porque se trabajó bien esto en materia sanitaria. Yo entiendo que hay un malestar con un bienestar que ya se ha hablado, no depende del secretario de salud. Hay un malestar por el manejo en la grilla en cuanto a los bonos para el CIMSA y muchas cosas que aquí hemos evidenciado en temas de administrativos y políticos del secretario de Salud, Adrián Medina Amarillas. Lo hemos planteado, pero aquí centrándonos en el tema de sarampión, hicieron un muy buen trabajo y ese es el gran problema, Rudy, de darle tanto espacio en medios de comunicación, en foros, en debates, en libros, en todo, a gente que sigue pensando que la Tierra es plana, a gente que plantea que las vacunas son malas, a gente que nos habla de cuestiones lejos de la ciencia, pero muy apegados en una lógica en la que parten para difundir toda esta información, que ahí están las repercusiones, justamente en esto. Jorge, es que todo ese planteamiento que haces me lleva a ver Facebook y encuentro gente aquí en Mexicali ya, sí, que francamente, cuando digo así con franqueza, no sé dónde tienen el pensamiento. He escuchado, por ejemplo, no, es que el G5 te va a manipular. Sí. 2, es que las vacunas son de a mentiras. Pues no son de a mentiras. Bueno, al menos yo con el COVID no fueron de a mentiras, ¿eh? Sí, ¿no? A mí me funcionaron. Sí. Entonces, ojo con eso. Es que le tienen tanto miedo a la ciencia, Jorge. Sí. Le tienen tanto miedo al avance de la ciencia que sales con esas cosas. No sé en qué cerebro pueda caber este tipo de cosas porque ahí están las pruebas. ¿Cómo se acabó la poliomielitis? Sí, a través de la vacuna. Claro. Pero además, Rudy, la posverdad, ¿qué tanto daño nos está haciendo? No es posverdad, es mentira. O sea, Y esto, en esta narrativa de las falsedades, de las mentiras, de crear mitos, se benefician mucha gente, ¿eh? Económicamente hablamos. Fíjate. O sea, se benefician en subir los contenidos y Isaac debe saber mejor que nosotros, Isaac, subir hoy por hoy diciendo que las vacunas son falsas, se te sube, ¿no? El algoritmo y hay un planteamiento donde, Rudy, monetizas bien fácil, pues. Jorge, casos, por ejemplo, ese Atlas no sé qué, que tenían expectativa como 2 semanas de que venía y nos van a invadir y eso genera dinero. Sí, genera mucho dinero. Para la gente que, sí, como nosotros que hacemos estos programas de YouTube, nos monetiza gracias a que la gente ve los anuncios, gracias a que la gente le da reproducción y así mantenemos el programa. Pero hay gente que se vuelve rica, Rudy, con este tipo de planteamientos y debates así sobre cosas como las vacunas, como la tierra plana. Por lo que voy a decir. Jorge, nosotros, el público, necesitamos saber eso para evitar apoyarlos. Sí, no lo consuma. Sí, pero necesitan ustedes, los medios, necesitan decírnoslo porque gente como yo, ignorante de esto, lo veo y dices tú, uy, qué tontería, le voy a contestar. No, necesitan decirnos, hey, cuando vean una cosa de esas, pásenla de largo, pásenla de largo. Incluso si, por ejemplo, Rudy, si tú ves que alguien de Mexicali, por ejemplo, no pasa, hace un planteamiento contra gobierno y es falso lo que está diciendo y tú le pones ahí, personaje político, es falso lo que estás diciendo, tal, el contestarle o generarle un comentario le genera tráfico a él y con eso a él más gente lo puede ver y con eso lo monetiza. Entonces, por eso lo hacen, ¿no, Isaac? Justamente por eso
Por eso lo hacen. Necesitamos que sientes al Isaac aquí junto contigo. Nos tienen que dar unas clases. Sí, es que, Jorge, insisto, yo consumo Facebook y YouTube. Y hay cosas, yo sí he contestado, oye, por favor, fulano, de tal un muchachito de Mexicali. Oye, no digas tonterías. O sea, quiere decir que, aparte... Eso es lo que buscan ellos. Ah, gracias. Sí. Eso es lo que buscan ellos, porque es diferente a tenerlo en una mesa y donde sí tú expongas y digas, a ver, estás mintiendo y vamos a aclararlo. A que lo hagas en redes, a ellos les beneficia esos comentarios. O sea, aun cuando se las mientes, o sea, por ejemplo, no tiene nada que ver, pero un Alfredo Adame, de ser nada ni nadie, pero a través de la burla, a través del insulto, logró posicionarse y monetizar en sus redes sociales. Ya, gracias. Entonces, por eso decimos que es tan peligroso el tema de seguir haciendo planteamientos en contra de temas científicos ya estipulados, como son las vacunas, ¿no? Pero, pues bueno, ahí está la manera en que abonamos el día de hoy al tema, al debate. Gracias, Rudy, por estar acá. Gracias a ti, me voy con tarea, man. Ustedes acá, el Rudy los miércoles nos acompaña, la próxima semana estará con nosotros. Nosotros nos vemos mañana jueves. Usted está informado, pero tiene la última palabra. Que pase excelente noche.